Si los problemas del mercado inmobiliario chino no fueran suficientes, ahora el gigante asiático está sufriendo una oleada de apagones eléctricos. 2/3 de las provincias del país han experimentado durante los últimos días recortes en el suministro eléctrico que reciben familias y empresas. ¿Pero por qué está pasando esto? ¿Cuál es la causa de que 2/3 de las provincias chinas estén sufriendo apagones eléctricos? ¿Y cuáles serán las consecuencias de todo ello? Veámoslo. Durante los últimos días, más de 20 provincias chinas están sufriendo una oleada de apagones eléctricos sin precedentes. ¿Cuál es la causa de estos apagones eléctricos? Bueno, comencemos explicando por qué existe un desequilibrio entre la oferta de electricidad y la demanda de electricidad. Es decir, por qué la oferta de electricidad no es capaz de abastecer toda la demanda de electricidad. En primer lugar, ¿cuáles han sido las causas que están reteniendo la oferta de electricidad? Pues en esencia toda la política energética que ha desplegado el país durante los últimos años para descarbonizarse y luchar contra el cambio climático. China era, y sigue siendo en gran medida, un país cuyo sector eléctrico es muy dependiente del consumo de carbón. Más del 60% de toda la electricidad de China se genera a partir del carbón. Y como consecuencia de ello, como consecuencia de los compromisos de Xi Jinping de ir descarbonizando de manera más o menos acelerada la economía china, durante los últimos años se ha promovido la inversión en energías renovables y se ha desincentivado la producción interna de carbón en China. Es decir, los planes centrales del Partido Comunista Chino han tratado de reestructurar la oferta eléctrica de China, dándole más peso a las renovables y menos peso al carbón. Aún así, como decimos, China sigue siendo muy dependiente del carbón. Más del 60% de toda la electricidad sigue dependiendo de este combustible fósil. Pues bien, ahora mismo la generación eléctrica por fuentes renovables no está tirando, el viento no sopla tanto como es habitual, algunas regiones del país experimentan sequía y por tanto la hidroeléctrica tampoco está funcionando tanto como debería y por consiguiente China ha de producir más a partir del carbón. Pero como se ha desincentivado la producción interna de carbón, no tienen suficiente carbón disponible. Podrían, por supuesto, importarlo, pero China está experimentando tensiones comerciales con Australia y debido a eso, las importaciones de carbón australiano también se están viendo frenadas. Por ende, el precio del carbón que escasea en China se está disparando y como consecuencia, el precio de la electricidad que tenga origen en el carbón también se está disparando. Esto por el lado de la oferta de electricidad. ¿Y qué pasa por el lado de la demanda de electricidad? Pues que la demanda de electricidad en China también se ha disparado durante los últimos meses como consecuencia de la fuerte recuperación económica global post-pandemia. En realidad, tengámoslo presente, se trata de una recuperación post-pandemia artificialmente fuerte, porque es una recuperación que ha sido cebada por toneladas de deuda pública en forma de planes de estímulo. Es decir, que en el conjunto del planeta hay un sobregasto, una sobredemanda que ha sido impulsada por los estímulos keynesianos que aprobaron todos los gobiernos, pero especialmente el gobierno de Estados Unidos, también el gobierno chino, para salir lo antes posible de la pandemia. Por consiguiente, ya hemos explicado por qué la oferta de electricidad está constreñida y por qué la demanda se está disparando. Pero cuando la oferta está por debajo de la demanda, cuando existe un desequilibrio entre oferta y demanda de tal manera que la oferta es relativamente insuficiente respecto a la demanda, lo que tiende a suceder es que suben los precios. Al subir los precios se restringe la demanda y se fomenta la oferta hasta alcanzar un equilibrio. Pero en China no está sucediendo esto. En China lo que estamos viviendo son apagones, es decir, que hay más demanda estructuralmente que oferta, que la oferta no llega a igualarse a la demanda. ¿Y por qué la oferta no se iguala a la demanda a través de un incremento de los precios de la electricidad? Pues porque el Partido Comunista Chino, el gobierno chino, regula los precios de la electricidad e impide que esos precios de la electricidad se incrementen. Es decir, a todos los efectos existe un precio máximo para la electricidad en China. Consecuencia de ello es que las centrales eléctricas de carbón, como se les ha encarecido la materia prima, como el precio del carbón se ha disparado, no están comprando carbón para generar electricidad, porque tendrían que vender a pérdida. Y por tanto, aunque la demanda está aumentando, la oferta no lo está haciendo en la misma magnitud.
las centrales de carbón prefieren no generar adicionalmente electricidad, atendiendo a los precios del carbón, es decir, a sus costes, y al precio máximo al que pueden vender la electricidad según está fijado por el Partido Comunista de China. Por consiguiente, aunque familias y empresas necesitan mucha más electricidad, aunque su demanda de electricidad está aumentando, el sector eléctrico chino, que sigue dependiendo mucho de la generación basada en el carbón, no les está suministrando esa electricidad que necesitan, porque para suministrársela, gran parte del sector eléctrico chino, las centrales de carbón, tendrían que comprar el carbón mucho más caro del precio al que lo pueden vender en forma de electricidad. Y como no quieren vender a pérdidas impuestas por la fijación de precios máximos del Partido Comunista Chino sobre la electricidad, como no quieren vender a pérdidas, no incrementan la oferta de la electricidad como para abastecer toda la demanda. Bien, con esto explicamos por qué China está viviendo una oleada sin precedentes de apagones y cuál está siendo la respuesta del Partido Comunista Chino ante esta oleada de apagones. Uno podría pensar que el Partido Comunista Chino se está planteando levantar totalmente la fijación de precios máximos a la electricidad, pero no es esa la principal medida que ha adoptado. La principal medida por la que ha apostado es el racionamiento eléctrico, es decir, está reclamando a las empresas que no demanden electricidad, es decir, que dejen de producir, tanto en las horas punta de demanda eléctrica como durante algunos días de la semana. Es decir, tenemos un desequilibrio. La oferta es insuficiente para abastecer a la demanda es mayor que la oferta. ¿Cómo podemos solventar ese equilibrio? Una opción pro crecimiento es aumentar la oferta. Pero esa no es la opción por la que está apostando el Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino está apostando por el racionamiento eléctrico, es decir, por tratar de reducir la demanda y distribuir la escasa oferta entre familias y empresas según el Partido Comunista Chino considera en su inmensa sabiduría que debe ser distribuida. De la abundancia a la escasez artificial. ¿Y cuáles serán las consecuencias de todo esto? Las más inmediatas, que China previsiblemente no crecerá este año tanto como se esperaba que fuera a crecer. Los recortes en las previsiones de crecimiento ya han empezado. De momento, las previsiones de crecimiento siguen siendo altas, han bajado del 8%, pero siguen en torno al 7,7, 7,8%, pero evidentemente si estos apagones se alargaran en el tiempo y afectaran cada vez a más empresas, esos recortes inevitablemente tendrían que ser más intensos de los que hemos experimentado hasta la fecha. Y desgraciadamente los negativos efectos sobre el crecimiento económico de estos apagones no se quedarán en China. En la medida en que las cadenas globales de suministro dependen críticamente de la fabricación de ciertos bienes, de ciertas mercancías en China, si esas fábricas en China tienen que parar su actividad por el racionamiento eléctrico que está imponiendo el Partido Comunista Chino derivado de su control de precios sobre la electricidad, entonces esas cadenas globales de suministro también se van a ver afectadas. En particular, las industrias que más están sufriendo los apagones en el país y que por tanto más pueden ver descender su producción son las industrias electrointensivas, aquellas que producen acero, cemento, aluminio o fertilizantes. Y por tanto, las cadenas globales de valor que dependan de la importación de alguna de estas mercancías fabricadas en China serán las que más se pueden ver resentidas. Todo lo cual se traduce en que muchas de las mercancías que consumimos habitualmente en Occidente se encarecerán todavía más, cebando adicionalmente la inflación que ya estamos experimentando en nuestras economías como consecuencia del encarecimiento de los precios del gas o de los precios del petróleo. La combinación, por tanto, de políticas medioambientales que restringen la oferta y de políticas de estímulo de la demanda que alimentan el gasto, está generando cuellos de botella muy serios en algunos sectores de la economía que o bien se traducen en aumentos de precios, es decir, en inflación, o cuando las autoridades estatales impiden que los precios aumenten en determinadas industrias, esos cuellos de botella se traducen en desabastecimiento. Por ejemplo, los apagones que estamos viviendo en China y cuyos efectos van a llegar más allá de la economía china. El último movimiento que falta para completar el escenario estanflacionista es que los bancos centrales comiencen a subir los tipos de interés. Y en ello están.